Bienvenidos muchachos al primer capítulo de la campaña de Gengis Khan. Vamos a iniciar el siguiente escenario, que vamos a comenzar con el crisol. Vamos a la cinemática. Un lobo azul tomó como esposa a una cervatilla. Se establecieron en la cabeza del río Onon para cuidar a sus crías, y así nacieron los mongoles. Así comienza el trabajo de mi vida, la historia secreta de los mongoles. Me seleccionaron para componer esta épica ya que están por suceder grandes eventos. Vamos a dejar Mongolia. Siempre he vivido en estepas frías, secas e interminables. Las tribus aquí discuten como buitres que desean arrebatarse el cuerpo seco de una marmota. Peleamos por recursos limitados, agua escasa, pocos árboles y poco pasto para nuestros rebaños. Un hombre sabio y peligroso llamado Temujin quiere cambiar todo esto. Dice que si el conflicto tribal ha de terminar, los mongoles necesitan dos cosas. Primero, pastos verdes para nuestros rebaños. Con más para todos, habrá menos competencia entre las tribus. En segundo lugar, somos una cultura de guerreros. Necesitamos un enemigo común contra el que combatir. Para atender ambas necesidades, Temujin ideó el plan más modesto: unir a las tribus e ir a la guerra con el que se interponga en nuestro camino. ¿Cómo?, le preguntamos. ¿Cómo pueden nómadas en tiendas de fieltro embarcarse en una campaña de conquista mundial? Temujin contestó que no pelearíamos como simples guerreros, sino como un ejército unificado, no por gloria personal, sino por la de la Horda. Y con esas palabras el nombre de Temujin cayó en el olvido. A su nombre lo reemplazó un título, el Gran Khan, Gengis Khan. Ya muchachos, comenzamos con el primer escenario. Primero, un escenario clásico, facilito, ligero. Y veamos. Instrucción de Gengis Khan, para el que quiera ver las pistas. Los exploradores, el que las quiera ver. Ahí están. Y comenzamos. ¡Cuidado! La horda de Gengis Khan se acerca. Hombres, visitaréis cada una de las tribus lejanas. Debéis convencer a tantas como puedan de unirse a nuestro glorioso ejército, pero cuidaos de los Karakitai, no son honorables. Allá va nuestro Gran Khan. Entonces, comencemos este escenario. Es bastante simple, la verdad bastante rápido que se puede hacer. Comenzamos, mencionando un pequeño dato. En la campaña, como se puede ver en el modelo, en la miniatura de Gengis Khan, aparece como un anciano ya canoso, pero en realidad, para cuando sucede este evento de la unión de las tribus, máximo debería haber tenido unos 40 años, según lo que estuve investigando. Además de eso, cabe destacar que hasta que él no termina de unir las tribus, sigue siendo llamado Temujin. Después de que hace toda la unión de las tribus, por lo que yo tengo entendido, pasa a nombrarse, autoproclamarse Gengis Khan. Te seguiremos si puedes probarnos que el Dios del cielo te favorece. Tráenos una reliquia sagrada. Piraitas, no hay menos. Esta es la primera del grupo con los que todos nos solemos pillar. La verdad, estos los ignoramos porque mientras no tengamos monjes, no sacamos nada de hacer con ellos. Así que vamos a hacer la clásica. Se comienza con los celestes. Cada una de las tribus está a ir pidiendo una distinta misión. Y en realidad eso es bastante fácil de resolver la mayoría. El invierno ha sido esto duro de y nuestros acá. guerreros tienen hambre. Tráenos 20 ovejas y nos uniremos a ti. Si estás herido, nuestros monjes pueden curarte. Y en realidad uno comienza con los Kerayits, que, perdón si no lo pronuncié bien.
ya que con ellos uno consigue los monjes que luego uno puede ocupar para las reliquias. Además que te da la posibilidad de healarte. Y su objetivo es bastante simple, solo hay que ir recorriendo todo el mapa y uno va a ir encontrando ovejas. Ahí llevamos 6. Graitas. Grayits, como dice acá. Un dato bien interesante de los Grayits y los Naimanos es que ellos ya eran cristianos nestorianos. O sea, no soy muy experto en el tema de las religiones y eso, pero dentro de lo que pude investigar, como buscando datos como interesantes para mencionar, era como, bueno, obviamente un tipo de cristianismo bastante distinto al clásico que la mayoría de la gente conoce. Donde básicamente, así como haciendo un super resumen, se separa como la figura de Cristo en esta corriente como en dos facetas, como una divina y otra más mortal. Muy bueno, muy clásico de todo esto oriental del yin y el yang, tal vez, haciendo una comparación de siempre buscando la dualidad de las cosas. Pero más allá de eso, no quise investigar, la verdad. Y nos vamos a centrar ahora en robar ovejas. Hoy no. Lo sacamos. Mandamos estos acá a la sanación. Y con unos ladrones de ovejas nos llevamos estas acá. Tenemos 9. Tendríamos 18, nos faltarían 2. Y cerca deberían haber un par más. Solo para tener todas las misiones activas vamos a mandar un caballero acá. Porque lo clásico en este escenario es que los morados te van a pedir que caes con los verdes y los verdes van a pedirte que caes con los morados. Es recomendable siempre dejarla para el final, y de todas las opciones, yo por lo menos siempre acabo con los morados porque encuentro que son más fáciles de vencer que los verdes. Aquí tenemos 3 más. Y con eso ya nos van a entregar las tropas. Entonces, juntamos todo acá. Los Naimanes son nuestros enemigos. Nos uniremos a ti una vez que los hayas expulsado de las estepas. Gracias, Gran Khan. Honraremos nuestra palabra poniendo a tus órdenes a estos soldados. Entonces vamos juntando. Un dato interesante, especialmente de los tajistanos o los... bueno, sí. Que también se les dice Taichiuts. Si no es que no estoy pronunciando demasiado mal. Es que cuando Genghis era joven, él fue esclavizado por ellos. Él fue esclavizado por esta tribu, cuando tenía aproximadamente como unos 15 años. Así que yo diría que la opción como canon, creo yo, dentro de hacer este escenario es acabar con los morados. Entonces vamos a avanzar. Muy importante, nunca dejar que se te mueran los monjes, porque estos monjes los necesitas sí o sí para completar el pedido de la facción verde. No, perdón, de la facción gris, que es llevarles una reliquia. O sea, si se te mueren los 2 monjes, perdiste, porque por lo que yo sé no te entrega más monjes y perdiste la posibilidad de poder llevarles la reliquia. Y no vas a poder completar el requisito mínimo de cantidad de tribus para completar el escenario.
Fácil. Vamos a ir para acá. No sé por qué recordar que hay uno negro por aquí. Me quiero enviar a los monjes sin escolta, la verdad. Estamos en guerra con los Tayichi-Uts. Destruye su campamento y nos uniremos a ti. Entonces vamos a buscar la reliquia que está acá arriba. Por lo que yo recuerdo hay tres opciones de reliquia en este escenario. La primera está acá, que es atacando un monasterio de los rojos. Otro está acá arriba, detrás de los naimanos, que también es atacando una fortaleza que es bastante más, o sea, no fortaleza, pero un campamento que está bastante más protegido y es bastante más complejo. Y ya la tercera opción, y eso es lo que estaba buscando. A ver con esto y listo. Y ya la tercera opción y la más simple es la de recoger una reliquia que está abandonada aquí en el bosque, custodiada por unos lobos, que es mucho más simple que todas las demás opciones anteriores, la verdad. Las ovejas. Ah, por aquí recuerdo yo. Juguetos. Menos, otro menos, otro menos y otro menos. Facilito. Mandamos al monje a buscarla y nos vamos donde los celestes, que para mí es la mejor de todas las misiones. Un clásico, la verdad, porque sale un personaje que ha sido referenciado en la franquicia de Age en toda su historia, la verdad. Debes probar que nuestra gente se beneficiará con esta alianza. Hay un gran lobo, Onlu, cuya manada ha estado atacando a nuestros rebaños. Mátalo y nos uniremos a tu horda. Entonces, nos llevamos la reliquia. Vamos a ir hasta acá en diagonal y de ahí entregamos todo. También, como otro dato interesante, cabe mencionar que en realidad históricamente hablando, en este periodo, Gengis Khan no luchó con los Khitan, sino que luchó con su hermano llamado Yamuhan, que se había nombrado Gurkhan, gobernador universal por si acaso. Creo que Gengis Khan es Gran Khan y su hermano Yamuhan se nombró Gurkhan, gobernador universal. Y este salió con los tajicanos, si no me equivoco, y naimanos y merquitas. Pero este al final fue entregado por sus propios hombres a Gengis. Y finalmente es ejecutado. Pequeños datos históricos para agregar al escenario. Entonces, bajamos para acá. Hasta acá. Debería mantenerse a la orilla. Ustedes vienen para acá. Entonces, vamos por la piel del gran lobo. Aún me acuerdo hace 10-15 años cuando jugué ese escenario, cuando era pequeño. Y hacer esta parte me encantaba. Como ver como los esqueletos, como esta mini mazmorra, por así decirlo. Lo encontraba muy genial. Y aquí nos pillamos a Orlu. Para quien no sepa, Orlu hace como, dentro de lo curiosamente hablando, ha sido referenciado en varios Age. En el Mythology también creo que aparece.
O creo que por lo menos hay hay una reliquia del Mythology donde se le referencia bueno, como una reliquia. En el Age 3 no sé si aparece, pero es bastante referenciado. Hay que destacar que él tiene 400 de vida, mientras que el lobo normal tiene solo 50. Pero sigue siendo relativamente fácil. Vamos con los últimos lobos. Y volvemos. Y por mientras, mandamos al monje con la reliquia para acá. Te lo vamos a dejar aquí porque no sacamos nada de esperarlo. Estamos que terminamos el escenario, la verdad. Muy simple, muy fácil, la verdad. Sí, esa es la piel del gran lobo. Nos uniremos a ti, Gengis Khan. Y para sellar el acuerdo, te daremos el regalo de las flechas llameantes. Hiciste bien en traernos este artefacto. Cabalgaremos con el Gran Khan. Entonces con eso tenemos ya dos de las dos tribus más unidas a nuestra alianza. Solo nos faltaría la última facción. Una es o acabar con los Naimanos o acabar con los Tajicanos. Tajistanos. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? La verdad, los morados son mucho más fáciles de vencer que los Naimanos, incluso porque los Naimanos tienen hasta torres, tienen fortificaciones. La opción más simple es simplemente ir, ya que habiendo reunido casi todas las tribus, y ir por los morados. Bueno, cabe mencionar que los Khitan tienen varios campamentos por todo el mapa, pero uno puede ignorarlos fácilmente. La verdad, los únicos que hay que tener cuidado para acabar son los del centro, porque esa artillería, si les dispara un monje, puedes fácilmente perderlos. Así que hay que limpiarlos sí o sí para hacer el traslado lo más seguro posible. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a diplomacia. Y los ponemos como enemigos. Confirmar. Y con eso acabamos con la última de las tribus. Solo que hay que llegar hasta los verdes, avisarles que se terminó la batalla. Estaremos listos. Y otro dato interesante les puedo mencionar. Los Ungurriats eran una tribu muy influenciada por los chinos. E incluso la madre de Gengis Khan provenía de esta misma tribu, y su primera esposa, si no recuerdo mal, también venía de esta tribu. Así que un pequeño dato extra para finalizar este escenario antes de terminar. Como has vencido a nuestro enemigo, con gusto nos uniremos a la Horda. Y esperamos la victoria. Facilita. Ahora 4 tribus mongolas siguen el estandarte de Gengis Khan. El resto del mundo pronto conocerá el verdadero miedo. Casi todas las tribus mongolas se han unido al Gran Khan. A los jefes de las tribus reacias a unirse, los sirvieron vivos.
Cada día nuevas manos sostienen las 9 cintas de pelo de Jack que se convirtieron en el estandarte de Genghis. Hay más hombres y caballos en el campamento de los que imaginábamos que existían. Arqueros a caballo y lanceros, hombres en corazas de piel y armadura de seda, todos miran a donde habla Genghis. El Gran Khan se llama a sí mismo el castigo de Dios. Los hombres sonríen como lobos hambrientos. Así amanece el primer día del Imperio Mongol. Así es, y con eso terminamos este escenario. Vamos a... Bueno, esto no lo suelo hacer, pero solo para que vean. El mapa tiene aquí, aquí está la otra reliquia, aquí es donde robamos las ovejas y aquí es donde está la otra reliquia. Y como pueden ver, es totalmente innecesario enfrentarse en general a la mayoría. Incluso creo que es posible conseguir las 20 ovejas sin atacar este corral, pero la verdad es más rápido. Hay 4, aquí hay 2 más, pero bueno. Salir de la parte actual a las campañas. Y con eso, muchachos, terminamos ya el primer escenario de la campaña mongola, el Crisol. El siguiente capítulo vamos a ver Una vida de venganza. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos. Chao.